Del día del profesor, el profesor número uno de la República del Paraguay, para vos Fabián Chamorro, para vos Ramón Silva, para vos Gustavo Cabañas, el verdadero profe de la televisión paraguaya, el profesor David Galeano. ¿Eh? No, está bien que está bien, profe, que vos te hagas el humilde, te queda bien. ¿Cómo estás, profe? Bien, bien. Un saludo para los tres acá. ¿Ya usaste tu taza? Sí. Está mucho más rico el café. Qué bueno. Chocolate, ya probé todo. Qué bueno, profe, pasaste bien Porque esta tengo semana. guardado todavía la mitad de La del licor que llevé el otro día. ¿Te gustó? ¿Qué vos Sí, probaste? sí. ¿Cómo allá? Muy buen producto. Rico era. Qué bueno, profe. ¿Qué hiciste esta semana? Y anduvimos por varios lugares, sobre todo el tema en estos días ya comienzan las jornadas, los talleres, los seminarios, clases. Ahora volvimos otra vez después de Semana Santa, ¿verdad? Y exámenes y con todo eso andamos. La vida clásica es lo que en este caso me toca a mí como docente, ¿verdad? Profe, justamente mañana es el Día del Maestro. Yo quiero saber en tus años de enseñanza si tenés así un recuerdo Urechi de cómo te hayan mimado tus alumnos. Bueno, yo tengo, no sé si no creo en la suerte, yo creo que nada ocurre por casualidad, hay siempre una causa. Y eso tiene que ver también con la preparación que tiene uno, yo siempre me esfuerzo. Y dentro de eso trato de mantener siempre un buen ambiente, una buena relación con mis estudiantes. En algún momento le conté, yo cumplo ahora 39 años como profesor en la universidad. Y a lo largo de ese tiempo, no sé, miles de estudiantes con los que me tocó compartir. He tenido cursos tan pequeños, a veces de 4 o 5 alumnos y otras veces 70, 100, 150 alumnos. Es posible. ¿Verdad? Y tratando con todos ellos siempre de la mejor manera. Yo estoy muy vinculado al tema del área de ciencias sociales, humanidades. Y allí no es que uno tiene que parecer, uno tiene que ser, ¿verdad? Sí. Entonces lo que yo procuro mucho es, en ese sentido, el trato con la gente. Nunca olvido, y entre esas experiencias, pero no solamente lo que se da en la sala de clase. Mañana era siempre. No, en una de las facultades, yo normalmente suelo entrar temprano, a las 7 de la mañana, y estoy casi toda la mañana allí. Y al llegar siempre mi costumbre le saludo a todos los que trabajan allí, no en la sala, sino que están en la parte de limpieza. Y la costumbre, cada uno, buen día, maestecopio, maestro y pasó el tiempo hasta que un día una señora me para allí en el pasillo de la facultad y me llama, me acerco, le digo maestecopio y me dice, y por anunciar de timba, el profesor me dice. Vaya a entenderle si saludame. Maestro, cuando lo saludamos, digo, y me dijo, maestro, cuando llegó a aprender a saludarle, yo, pero de sobre todo, maestro, cuando lo saludamos ahí. Yo le dije en ese momento, debo ser compañera de trabajo, y me dice, profesor, quizás no te gusté, me dice, bajé pelizarle. Y me dice, a ver, están la profesora Hassan, se saluda ahí. A mí la estudiante de Hassan, cuando se saluda y eso. Andeo siempre se saluda, a ver, no siempre lo saluda, tal vez. Yo digo, ese tipo de cosas pues se marcan la diferencia, no porque yo lo haya hecho, sino que entiendo que todos en algún momento deseamos siempre un saludo de todos. Y ese tipo de experiencias me han tocado muchas. El caso mismo también de, como ya tampoco son niños ni jóvenes de colegio, son todos grandes. ¿Ya fuiste profe del hijo de tu alumno? Sí, muchísimo. Habrá tocado, claro, porque 30 y pico años, entonces. Y ahora continuamente hay gente que me dice, no falta que me diga que es mi abuelo, ¿verdad? Pero hasta ahora soy el papá y la mamá todavía. Sí, pero hay muchísimos casos. Acá están felicitando ya feliz día en Bojejara, felicitaciones de que nos metieron en la escuelita Pujaré, dice el profesor, profe. También la escuelita. Allí otra experiencia que me acuerdo, fui a enseñar, se habilitó una escuela muy humilde en Villa Lisa. Ni siquiera había profesores y la cuestión era ir a enseñar y era de honor, ¿verdad? Entonces yo voy y sin saber me metí en una escuela donde había sido la mayoría de los estudiantes que iban a dar clase conmigo en un tercero de la media, que eran todos un poquitito más grandes que lo tradicional. Y habían sido todos eran quesotilleros del mercado de abasto. Guarani Esteve, Uno, me voy yo el primer día, me presento, todo tranquilo.
la siguiente clase ya apareció el problema que marcó el antes y el después de eso. Hacia el uno y que tiza o qué más no conoce entonces entre ronquillo y ronquillo yo intentaba dar algo, estaban unos cuantos que me hacían caso, la mitad del curso, eran 11. Y después... ¿Tipo de fútbol tenía ahí, profesor? Sí, exacto. Y después llegué a una conclusión y les dije, bueno, ya pone de bimba, allá que aprendemos porque ¿qué más de la clase? A domingo da mejor se roga, A la a domingo pelota. de PJ se roga, a Pedro y a meter la clase. ¿En serio, bro? ¿Y se Y fueron? se fueron, todo el año. Y entonces yo le daba la tranquilidad de que puedan dormir por lo menos una hora, porque venían cansadísimos. Y esas son las experiencias que uno gana, porque ¿de qué sentido iba a tener para mí inclusive intentar forzar una clase y encima después ser pesado y decir estudien, ¿por qué no Y atendían? domingo te veré, profe, Sí, tranquilo. tranquilo, y eran 2 horas a la mañana, pero venía con gusto. Pero también, con eso lo que quiero significar es que uno se encuentra con escenarios que no son todas las veces los más lindos, los más cateos, donde todos tienen todo lo que necesitan, no les falta nada. Y una imagen así más, digamos, yo digo, más rural, impacta, que golpea mucho. Me había tocado también un tiempo atrás ir a hacer, eso es una jornada en realidad con un grupo de profesores, pero llegué el día antes y al día siguiente me invita el profesor a participar de su clase. Estoy hablando de una escuela rural, donde la sala de clase era una sola, una hecha de madera, ¿verdad? Esas maderas así puestas de largo, ¿verdad? En forma horizontal, y así con unos espacios, resquicios entre tabla y tabla, ¿verdad? Bueno, entro yo a la clase, 42 alumnos. El profesor amigo llevaba allí unos 5 años, ya era profesor y director. Después yo me enteré que era secretario y otra cosa más, pero todo era él. Era un profesor que terminó sus estudios de formación docente en Paraguay y como siempre estaba el derecho de piso que tiene que pagar, tenía que ir a un lugar más distante. Se fue a parar a Corpus Christi. No, pero Me estaba viendo en este momento y se va a acordar. Y entró a la clase y frente a mí algo pero inaudito, imposible de creer. Yo, bueno, habían 6 filas. Te va a la primera, ¿verdad? Y le dice a los que están allí, primer grado Peñembo, se paran toditos, y todo guaraní. Acá la pizarra, que si uno le muestra una como esta de acrílico que está acá, se una cae, locura, y sí. recibió otra, ¿verdad? Sí. Bueno, esa era una pizarra, pero de tabla, pintada con bleque, dividida en 2 partes y dividida en 3 partes allí. Una arriba que ya era normal la tabla, otra abajo, y en 3 partes. 6 partes tenía. El chico decía primer grado. Él comienza a explicarle todo un guaraní a sus alumnos y después le dice pehuapuí y le dice pejechapacoa y le muestra la esquinita, la primera de allá, lo que sabe, peyapota se peale. Ni una mosca volaba. Pasó de allí al lado y dice segundo grado Peñembo, se paran toditos. Y le dice pehuapuí, le explica, le dice otra Peñembo y se levantan, pejechapacoa, le muestra la segunda parte, lo que sabe, pehuapuí, peyapota se peale. Tercer grado, cuarto, quinto, sexto grado. Hija, 6 6 grados grados. en una sola sala. Y cuando llegó acá, terminó exactamente de 7 a 9 de la mañana y en el receso, y yo allí le digo a él, es Belandés, ya puedo acabarle. Y me dice, voy a aprender la lengua, 6 grados. A los 6 grados ven el chico, a los 6 grados le conocí. Y él me mira y me dice, y ayer es Durazna, profesor, ese trabajo. Y le digo yo, no, ¿Y cuánto por ahí eran? 42 en total. Entonces, ¿qué hace? Estaban como 4 que no salieron al receso y les llama. Y le llama a uno y le dice, profesor, están teniendo eso. Creo que a 10 palabras. Ah, se puso a prueba. Y les dicto entre ellos zanahoria. Uno que es difícil, Ustedes no van a creer, de 10 palabras. El que me escribió no se equivocó, en una sola no se equivocó, solamente le faltó un acento en una palabra. Yo en ese momento dije, si Dios existe, existe, y si es que existe Paraguay, yo vivo acá en Canindeyú, y le gusta una escuela como esta, porque ese invitación era imposible. Llegó rápidamente, mientras me decía eso, estaban preparando la segunda, ¿verdad? La primera fue comunicación, la segunda matemática, hace lo mismo, primero, segundo, tercero, llega acá, y había un y allá al final, que cada rato él se daba la vuelta y miraba así, y miraba otra la clase.
acá, y miraba, en una de esas él grita y dice, profesor, hubo un malañán de micro. Y cuando dijo eso, el rollo salió corriendo a la calle, venía el loño que le iba a llevar a toda su casa. Otros fueron en bicicleta, otros a caballo, otros a pie. Esas son parte de las escuelas que hasta hoy tenemos en el Paraguay. No digo que todo es malo, pero les quiero contar que algo como eso uno siempre va a ver. Y el esfuerzo que ponen esos niños por aprender, increíble. Y el trabajo que hacen estos profesores es extraordinario. 6 grados en una sola sala. Recuerdo en que mi pasantía me pagaron 5.000 guaraníes por el ayudomí, nunca más. Ya llega y tiene del profesorado, dice. Anie llorar, profe, dice. Por favor, que ese mitad sea domingo, que cierre bien la anécdota, dice. Y ese profesor creció y ahora ale roja. Y acá así uno hay pizarra en la tierra, dibujan con una rama. Ale ni el pedo hacía caso en clase. Hubieran hecho lo mismo con Pope y Dora, profe, dice. Ya un ñoño en Boejara, soy Salvador Ícar, dice. Felicidades en Boejara, dice. Hoy tiramos la Iroa, dice. Feliz día para el profe querido, un crack, Piracutú, Dora. Mañana se dejé a Bebé Piondebe, dice. Feliz día, profesor, tipazo el teacher. Felicidades, profe. Profe, ¿por qué tiraste la taza? Después encontramos en un patio, dice acá. La verdad que la mía. En Mocota, pero podemos dejar la pregunta ya. Un poco. Los niños unos capos, los profesores unos héroes, pero esa situación es herencia del Partido Rojo. Profe, es muy mimita, pio, dicen acá. Hablando de cosas, la vez pasada he visto un video y siempre dije que me iba a acordar de esto y me olvido porque quiero aprovechar este momento rápidamente. El farolito del Chaco. Que es una historia, lastimosamente vi hace mucho el video y ya se habrá perdido, obviamente, es uno de los míos que no había pedido hace rato ya, pero es un video para que ustedes tengan un contexto. El Chaco es oscuro, no hay nada, y normalmente vas a ver si hay otro vehículo enfrente viniendo muy lejos, y hay una luz que suele aparecer en el camino que le dicen el farolito. Quiero saber si el profe entiende eso y sabe de qué es el farolito. Yo escuché, pero tampoco no sé exactamente de qué. Pero dice que es un camión, algo de la guerra. Es como una especie de fantasma, pero de un vehículo. Sí. No de un humano. Dice que sale y siempre se le presenta a la gente como para ayudarle. No sé, es una cosa misteriosa que en el Chaco hay mucha... No es malo entonces. No, por lo menos... Pero nunca la alcanzás, dice que vos te vas así, ves, y te vas y nunca alcanzás. Siempre está enfrente tuyo. Mua, dicen acá. Exacto. Mua es por la luciérnaga. ¿Cómo era el libro de segundo grado? No. Sí, segundo grado. Se refiere justamente a la que prende las luces. Prende las luces, ponerle más farolitos, dice. ¿Te acuerdas de tu primera clase, profe? La que yo di una primera clase en una escuela que se llama, colegio que se llama Bernardino Caballero Fernando de la Mora. Ese fue tu primer día de clase. Segundo curso era del nivel medio y nunca olvido a mis alumnos. ¿El año te acuerdas, profe? 1981. Yo en el 80 terminé mi profesorado y en el 81 empecé a enseñar. En el 81 mi papá tenía 5 años, pues. Ahí miraba. Bueno, y de allí continué, estuve en algunos colegios y después ya directamente en el 86, entré a enseñar a la universidad. Pero no te llegaste a jubilar entonces. No, todavía no estoy. 44. Yo empecé en el 86 a enseñar en la universidad, ¿verdad? En la UNA, pero en escuelas y colegios empecé ya en el 81. Sobre todo en la parte de nivel medio. ¿Hay algún alumno famoso, profe, tipo que te dijo, ¿te acordás de mi profe? Yo fui tu alumno y era así tipo algo que, no sé, algún músico reconocido? Yo tuve alumnos parlamentarios, militares, policías, y comúnmente me cruzo. Y yo tengo una costumbre y una técnica, ¿verdad? Pero con ustedes no, pues yo ya les conozco, ¿verdad? Claro, tantos alumnos tuviste que seguro te acordás de mi profe y darte el nombre. Normalmente cuando yo voy caminando, ¿verdad? Y veo que alguien medio ya me sonríe o tiene pinta que está hablando de mí, yo ya le saludo. ¿Qué tal? Le saludaron a ya. Tengo que hacer, porque queda mal, y con el respeto que todos se merecen, pero queda mal que por ejemplo uno le saluda a alguien o que me dé cuenta que me conoce y yo intente por algún motivo de conocerle. Profe, ¿cuántos hijos vos tenés? Yo tengo 4. ¿Y alguna vez le dijiste otro nombre a tus hijos? Por culpa de tus alumnos, porque en casa, yo soy hija de maestra también, nosotros somos 3, y mi mamá toda la vida nos cambió de nombre a nosotros. Bueno, en mi caso no, en realidad, ahora que estoy pensando, hasta hoy todavía no, pero eso sí, en el ámbito de la propia facultad, eso me cuesta y a veces
O sea, yo tengo mi técnica, en 3 clases más o menos yo le conozco al 50% de mis alumnos. Pero mucho es 3 clases, 50%. Pero Mucho hago inclusive, lo que me conocen y están viendo, yo normalmente siempre les pregunto, porque son mis alumnos, sus nombres, de dónde son, sus padres, si sus padres son del interior, son de acá, y trato de conocerles, ¿verdad? Porque creo que hasta hoy la docencia es, más que una profesión, es una cuestión de vocación. Así como se dice siempre, en el buen sentido de la palabra, sigue siendo un apostolado, porque comparar inclusive, yo que estoy en el ámbito de la universidad se gana bien comparado a lo que se gana en los colegios y escuelas. Yo por una cátedra puedo ganar 2 millones de guaraníes, cuando menos, ¿verdad? Y entonces, si yo comparo ese es un rubro de un docente, pasa un poquitito más de 2 millones de guaraníes, que está mañana, toda la mañana, y si tiene suerte a la tarde, otro rubro igual. Con los descuentos le quedan 4 millones, ¿verdad? Y no es nada. Entonces, a veces se les pide mucho, pero no se le da lo necesario al docente. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta capacitarte, comprar libros, cuidar tu salud? Nosotros, por ejemplo, acá no tenemos lo que en otros lugares del mundo tienen los docentes, que es el famoso año sabático. O sea, que vos trabajás 7 años y descansas un año. Porque acá no es cualquier cosa lo que está en juego, la propia salud mental y vos estando en la docencia tenés que cuidar mucho, digamos, tu salud, porque esa es la herramienta más importante que vas a tener. Entonces pasa por los controles, por los suplementos que uno pueda consumir, porque es desgastante. No es solamente el lidiar trabajo con hijos de otra persona. Papá y papá fuera viendo educar y me muy fuera a correr manta colegio pe. Veanle, si entender, iba y iba, pero iba a ir. El hecho de ese de llevarle hoy a los hijos a la escuela, y es una manera como de, acá le dejo y yo hago después lo que quiero. Una guardería. Una guardería, ¿verdad? Sí. No tendría que ser así. Los hijos se educan en la familia y se instruyen, reciben conocimientos complementarios en las escuelas y los colegios, pero donde la educación se tiene que desarrollar siempre en la familia. Allí es el centro. Y ese es un aspecto que quieras o no, ¿verdad? Y me toca a mí de cerca cuando a veces se acerca un estudiante o una estudiante y me dice, profesor, quiero contarte un problema que tengo. Y allí es cuando uno sale de las 4 paredes y allí en la sala, en la calle, en el patio de la facultad, uno que se conversa y se entera de cosas que son sorprendentes, ¿verdad? Es la segunda casa para los estudiantes. Definitivamente. La casa de estudios. Definitivamente, inclusive en muchos casos, yo puedo asegurarte que es la primera. Hay gente que va y está todo el día en el campus. Hay gente que entra a las 7 de la noche y está yendo a la casa. Gente que estudia carreras pesadas como medicina o veterinaria, química, bioquímica. Son carreras que llevan mucho tiempo. Acá preguntan algo, pero bueno, una pregunta para el profe, pero vamos a ver si quiere responder o no. Dice, ¿sabías que en colegios públicos el alumnado culmina o se recibe sin haber tenido profesores de varias materias? Es un chiste, colegio de renombre, ¿qué opinas, profe? Y triste es cuando uno ve, por ejemplo, la desigualdad que se da en la distribución del presupuesto general, y cuando a veces no se destina, no se hace lo que se llama una inversión, no es un gasto. Vos estás invirtiendo, inversión significa que eso que estás poniendo allí te va a retornar, o el doble, o el triple, o 100 veces más. Y es lo que hasta hoy no hacemos. Es triste, yo cuento, ¿verdad? Recorro y veo, todas las escuelas que tenemos son de la época de Stroessner. Poquísimas se construyeron hoy. Son edificios que se están cayendo a pedazos, ¿verdad? Que aguantaron, ya pasaron su tiempo de vida. Ya pasó su vida útil. Y otra vez a eso uno tiene que sumarle la ausencia de bibliotecas completas, no hay libros. Profe, vos como docente, ¿qué opinas del tema este de que ya no se llevan tarea a la escuela? A la casa. A la casa. Dos situaciones que se dan allí, Dora. Muchas veces le damos la tarea a una criatura, sobre todo en zonas rurales, y la familia misma no está en condiciones de ayudarle. En la casa no hay libros. Entonces, yo sería en ese tipo de circunstancias partidario de que todas esas actividades las pueda hacer en la escuela. Que la escuela sea el lugar donde él aprende, donde él aplica, donde él evalúa, donde él o ella, en este caso, desarrolla todas esas actividades. Tampoco podemos desconocer de que tenemos hasta ahora un gran problema. Tenemos doble turno. En cualquier lugar del mundo la escuela funciona en un solo
solo turno. Uno hace a la mañana toda la parte teórica y a la tarde lo que sería la parte motriz o parte práctica. Esas criaturas que van a la tarde en Paraguay no aguantan. No aguantan, ya pasaron por toda la experiencia, la corrieron, muchos ni siquiera se alimentan bien, van a la tarde, duermen en la escuela. Lo que les contaba esto, que eran alumnos que entraban a las 5 de la tarde, y estoy hablando acá Ya cerquita. no hay atención, ya está cansado. Y lo mismo ocurre con los universitarios, ¿verdad? Hay Por la gente que noche. sale a las 5 de la mañana, a las 7 entra a su trabajo, termina, pero como puede, eso es ir a toda bala, rompiendo todas las leyes de tránsito para llegar a las 6 de la tarde a la facultad. Allí tiene que aguantar 4 horas, las 10 de la noche, y luego allí Reinicia su día, ¿verdad? Sí. y duerme 3, Y 4 con horas. suerte pues, comíamos algo por el camino. Por eso que se tiene que hacer un replanteamiento de todo esto. Yo escuchaba el tema de que hoy amanece muy temprano y es oscuro. Y que estaban debatiendo de nuevo. Y entonces yo creo por eso que hablo de la necesidad de definitivamente movernos en un solo turno. Y te va a permitir llevar la lectura a las 8 o a las 9 y tenerla ahí hasta las 3, las 4. Y no hay ese problema que estamos discutiendo ahora. Igual no existir el problema, pues si hacer eso de cambiar la hora a la tarde, igual te agarra la oscuridad más temprano. Sí. Ese tipo de cosas forman parte de nuestra realidad que todavía en algún momento, como se dice, hay que agarrar al toro por la asta. Acá está diciendo, profe, que tener un turno, como vos decís, es la solución de todos los problemas. Sí, definitivamente. Bueno, gracias, profe. Esperemos que pases bien. Seguro vas a tener muchos actos, Muchos mimos. muchos mimos, muchos regalos, muchas tazas que te van a regalar. Pero igual que usen la Ay, de... Pero no se parece a la de Gen. Muy bien, muy bien. Gracias, profe, que pases súper bien. Bueno, que pasen también ustedes muy bien. Nosotros culminamos este...